Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a Salud para Todos, este espacio creado con amor, con cariño para todos ustedes, siempre pensando en su salud, brindándole toda la información necesaria para los cuidados y para que todos tengan un conocimiento amplio. Recuerden que aquí siempre tocamos nuestros tres pilares fundamentales: salud, bienestar y calidad de vida. Yo soy Liz Artila y es un placer estar acompañándolos durante esta hora. Gracias por acompañarnos y también de paso quiero invitarlos a que vayan y nos sigan a través de las diferentes redes sociales. Recuerden, ahí en Instagram nos encuentran como @canal_teleamiga, en Facebook y en Twitter nos encuentran como Teleamiga, y también para que se peguen la pasadita por allí por YouTube y puedan revivir este y muchos programas más. Quiero contarles a todos ustedes que vamos a hablar sobre una enfermedad que es común, que es frecuente. Es una enfermedad que afecta a más de 500 millones de personas en el mundo y es la diabetes. Voy a hablar hoy con una invitada muy especial, conocedora del tema. Ella es la doctora María del Pilar Chacón, directora médica de la Asociación Colombiana de Diabetes, médico endocrinólogo, internista, especialista en diabetes. Doctora María del Pilar, bienvenida a Salud para Todos. Gracias, Liz. Buenas tardes. Bueno, doctora, nosotros felices de tenerla el día de hoy acá y por supuesto con mucha atención para que podamos aprender un poquito sobre esta enfermedad. Como ya lo dije, es una enfermedad común, es una enfermedad frecuente que ataca a muchas personas, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Vamos a poner en contexto a todos nuestros televidentes, doctora, y empecemos por contarles qué es la diabetes. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad que hoy en día no hay una cura, aunque ya estamos hablando de una posible remisión de la enfermedad. Okay. Y existen unos factores de riesgo que pueden llegar a desarrollar esta enfermedad. Generalmente la herencia es un factor importante y que no es modificable. Tenemos la edad, que a medida que pasan los años va aumentando el riesgo. Pero también algo muy importante es el entorno. La forma de vivir, los hábitos de alimentación, si hacen o no hacen ejercicio, y existen algunas enfermedades que pueden llegar pues también digamos que a impulsar el desarrollo de esta enfermedad, como es el sobrepeso, el tener dislipidemia o tener colesterol y triglicéridos altos, la misma hipertensión arterial, el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, bueno, doctora, cuando decimos que es una enfermedad crónica, ¿a qué hacemos referencia? Es una enfermedad que te va a acompañar casi toda la vida. Ok, ya la respuesta está, no tiene cura. Se están haciendo diferentes estudios y lo que se puede hacer con una enfermedad como esta es darle un buen manejo para aprender a convivir con ella. Bueno, doctora, también cuando decimos que es una enfermedad hereditaria, esto quiere decir que si yo soy una persona que tiene diabetes, mis hijos posiblemente también vayan a sufrir de diabetes. Sí. En este caso hay que diferenciar. Hay una diabetes tipo 1, que es la diabetes del niño, del adolescente. Es una diabetes que generalmente no se hereda, es debido a una autoinmunidad. Mi mismo cuerpo, mi mismo sistema inmunológico hace un ataque contra mi páncreas y definitivamente pues deja de producir insulina. Eso generalmente ocurre en los niños y después de una enfermedad viral. La tipo 2, que es la que estamos hablando en estos momentos, es una diabetes que aparece ya en la edad adulta. Okay. Y generalmente hay estos factores de riesgo que hacen que la enfermedad aparezca tempranamente, dependiendo pues del medio en el que se desarrolla el individuo. Okay. Tristemente o lamentablemente estamos viendo hoy en día ya niños con diabetes tipo 2, que no se veía antes. ¿Por qué? Porque el sedentarismo, los malos hábitos de alimentación, el nuevo estilo de vida ha hecho que esos niños ganen progresivamente peso. Cuando yo estaba en el colegio, yo me acuerdo que pacientes obesos había 1 o 2. Sí. Hoy en día hay más niños obesos que niños delgados. Sí, es cierto. Precisamente por el estilo de vida. Así es, y lastimosamente muchas veces hay zonas, tal vez regiones también de nuestro país, donde la obesidad es mayor y también ven un niño delgado, un niño flaquito, y entonces, pobrecito, no le dan de comer, su mamá no le da comida, y ven un niño gordito, y ese es el que está bien, el saludable. Ay, sí. Es que se toma las sopitas, que come bien, y esto es un error muy grande. No necesariamente porque esté gordito, hay que ver qué tipo de comida es la que está comiendo. Exacto. Y por qué está gordito, y no
es sinónimo de estar saludable y tampoco un niño delgado tampoco es sinónimo de que esté desnutrido. Exactamente, entonces va de acuerdo pues a la genética, la misma historia familiar, el fenotipo de los padres, pero ahí es el llamado, empezar desde que nacen los bebés a una adecuada alimentación, no llenarlos de coladas, que para que el niño se vuelva más gordo, que porque nació muy flaquito, entonces hay que engordarlo. Las mismas costumbres que tenemos en cada país y aquí en nosotros pues no nos excluimos porque la base de nosotros es carbohidrato, Sí, harina. total. Entonces, entre más y más grande, pues mejor. Así es, sí, realmente si nosotros nos sentamos a ver un plato de comida, un almuerzo, por ejemplo, la gran mayoría es carbohidrato, es arroz, es papa, es yucas, plátano, todo lo que le podamos poner. Más la sopa. Exactamente, más la sopita. Sí. Entonces, pues realmente aquí tenemos que empezar a hablar de algo muy importante y es crear un plato balanceado y tener esos buenos hábitos, no solamente a la hora de consumir, de comer, sino a la hora también de realizar una rutina que incluya ejercicio en la proporción pues ideal y recomendada. Doctora, hablemos sobre la sintomatología. ¿Existe algún síntoma? Bueno, se tiene en el ámbito popular que el paciente tiene que estar con mucha sed, con pérdida de peso para poder tener los síntomas. Esos síntomas claramente se presentan, pero cuando ya la enfermedad ha avanzado. Okay. El llamado es a no esperar a que aparezcan estos síntomas, sino empezar a detectarlos a tiempo, porque muchas veces en la asociación donde yo trabajo vemos pacientes que dicen, me acaban de diagnosticar la diabetes y uno va a ver y ya tienen mínimo 7 años, 8 años de enfermedad. ¿Por qué? Porque pues su inicio es muy silente, su inicio no tiene síntomas, generalmente es un paciente que tiene sobrepeso y pues tiene malos hábitos de alimentación, a veces se acompaña de tener triglicéridos altos y no le paran a eso bolas, simplemente le dicen, tómese el medicamento para los triglicéridos y ya, y no hacen un cambio radical en su estilo de vida. Bueno, doctora, ya que estamos hablando de esto que es tan importante, tan interesante, una persona que ya lleva tantos años con la enfermedad, que no sabía, que no se ha dado cuenta, ¿cómo es el diagnóstico? De pronto puede estar oculto una persona que vaya, no sé, ¿cada cuánto debemos ir al médico regularmente? Pues por lo menos una vez al año debería ser lo más saludable. Ahora, como ya tenemos identificado unos factores de riesgo, y si es una persona muy juiciosa y sabe que sus padres o sus tíos o sus hermanos tienen una diabetes y que esa misma persona sabe que tiene problemas de sobrepeso y que tiene que cada vez luchar con el tipo de alimentación para evitar subirse de peso, ese es el paciente que tiene que prender las alarmas y hacerse una valoración completa, donde incluyan pruebas de tolerancia a la glucosa, que es muy sencilla de realizar en cualquier laboratorio, o incluso hasta una hemoglobina glicosilada. Pero el llamado es hacerse la prueba de tolerancia en esos pacientes que tengan esos factores de riesgo. ¿Qué tienen que hacer estas personas cuando vayan a su consulta en el médico, hablar, contarle al doctor la herencia que viene a nivel familiar y pues me imagino que él dirá, sí, hay que hacerlo? Sí, la historia clínica en general tiene todos sus elementos, entonces ahí va la anamnesis, el preguntarle al paciente y los antecedentes. Ahí es donde el médico se da cuenta si este paciente tiene factores de riesgo. Y ya una vez haga la anamnesis y haga bien la historia clínica, el examen físico nos va a ayudar, porque el examen físico también nos arroja, no solamente viendo al paciente con sobrepeso, sino también hay signos en el cuerpo que nos hace pensar que este paciente tenga un trastorno metabólico, como por ejemplo, los pliegues como las axilas, el cuello, las ingles empiezan a pigmentar, se vuelven un poco más oscuras. Aparecen unas pequeñas verrugas en el cuello que son los acrocordones que nos hace pensar como médico que este paciente junto con su sobrepeso tiene un factor de riesgo para desarrollar la diabetes y hay que buscársela. Ok, entonces esta sería la forma como en la que se diagnostica la enfermedad, ¿verdad? Ahí se hace la sospecha clínica. Yo el diagnóstico lo hago con una prueba de laboratorio. Entonces, ya eso está a nivel mundial, están las guías, en todas las guías está el mismo diagnóstico para aquí, Europa o Estados Unidos, bueno, América del Norte. Paciente que tenga glicemia en ayunas mayor o igual a 126 se diagnostica como diabetes. O que tenga mayor o igual a 200 después de la carga de 75 gramos de glucosa que a nadie le gusta tomar, hace diagnóstico de diabetes. O si en cualquier momento del día un paciente con síntomas se le toma un examen y tiene mayor de 200, ahí claramente es un paciente que tiene diabetes. Hay otra ayuda que es la hemoglobina glicosilada, es un poco más especial,
se necesitan ciertos criterios para el laboratorio, pero en general ya se ha ido estandarizando, que es la hemoglobina glicosilada. En principio nos servía para hacer seguimiento de la enfermedad, pero también hoy en día nos ayuda a esclarecer algunos, digamos, confusiones que tiene a veces uno y dice, está en 126, pero la poscarga me salió en 150 y pico, y dice, lo tengo prediabético, diabético, entonces ahí la hemoglobina me ayuda. Una hemoglobina glicosilada es el promedio del comportamiento del azúcar en los últimos 3 meses. Entonces, si yo tengo un valor que es normal entre 4 y 5,7, estoy bien. Si ya estoy entre 5,8 y 6,5, es un paciente que está en un estado prediabético, que ojo, él está en alto riesgo de desarrollar diabetes. Y si ya tengo mayor o igual a 6,5, definitivamente hago el diagnóstico de diabetes. Ok, bueno, interesante. Hoy estamos aprendiendo realmente un poco más sobre esta enfermedad. Hay que saber las cosas, hay que tener en cuenta, todos ustedes que están allá en casa, porque realmente es muy fácil tener esa herencia de diabetes en nuestra familia. Hay que indagar, hay que ver quiénes de nuestros familiares posiblemente la hayan tenido y pues así mismo estar nosotros pendientes de nuestra salud. Vamos a una pausa rapidito y ya regresamos con todos ustedes aquí a Salud para Todos. Vamos a ponerse. Regresamos con todos ustedes aquí acompañándolos a Salud para Todo el día de hoy. Recuerden que hoy estamos hablando sobre la diabetes. Les cuento que en Colombia 4 millones de personas padecen diabetes y se calcula que entre el 8,5 y el 9% de la población adulta sufre de esta enfermedad. Doctora, realmente si nos ponemos a analizar las cifras son bastante elevadas. Y cada vez van creciendo más. En Colombia, más o menos el 8% de la población padece de diabetes. Sí. Y se está viendo que obviamente la población urbana es la que tiene mayor riesgo que la población rural. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Costumbres, hábitos, estrés, comen mejor alimentación. allá, Claro, en una vereda tú caminas 2 horas para poder ir a un lado. Aquí no, aquí tenemos Transmilenio, tenemos el taxi y pues el estrés, eso hace que, la forma de alimentarse también. Y ahora en la calle, en cada esquina encontramos el fritico, encontramos 1000 cosas para comer, la pizza aquí, allá, el pan, la hamburguesa. panadería, este país es lleno de panaderías, Totalmente. entonces pan en todas partes tenemos. Entonces eso ha hecho que vaya creciendo la prevalencia de la diabetes. En México el doble, es el doble de lo que es el resto de Latinoamérica, lo mismo que en Brasil. ¿Por qué? Precisamente por los cambios en los hábitos de alimentación, el consumo de muchos alimentos ricos en carbohidratos y en calorías. Doctora, aquí hay algo interesante y es que dicen que la diabetes ha sido calificada como la epidemia del siglo XXI. Es increíble. Todo esto ligado a la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Sí, que aquí en Colombia los índices de sobrepeso cada vez también están en alza. Sí, lamentablemente esta vida tan acelerada que nos ha tocado, incluyendo con pandemia, ha hecho que nuestros hábitos cambien, no solamente la parte de alimentación, sino la parte de actividad física. El colegio es muy complicado que el niño haga ejercicio empezando por ahí, y pues obviamente la persona que trabaja, el adulto, es complicado por los tiempos en el transporte, por el estrés, por el trabajo, etcétera. Es difícil que hagan ejercicio. Y pues ahí van otras variables como la alimentación, todo congelado, es más fácil comprar en un restaurante, más rápido, etcétera. Exactamente, no nos estamos cuidando, no estamos pensando en nuestra salud. Lastimosamente, no sé si los colombianos o a nivel mundial, uno solamente busca ayuda del médico cuando le duele, cuando siente que ya no puede más, y realmente el cuerpo humano es tan inteligente que cuando le está doliendo es porque se está manifestando de que, oiga, ya hay algo que me está pasando. Pero yo creo que son muy pocas las personas que van al médico a hacerse un chequeo de rutina, por lo menos una vez al año. Son muy pocas, nos hace falta como un poquito más esa cultura. de cultura. De esa cultura del autocuidado. Y especialmente en estas enfermedades crónicas que así sean difíciles de detectar al principio, reuniendo una serie de factores de riesgo, uno las puede detectar a tiempo y puede manejarlas y evitar las grandes complicaciones que presentan estas enfermedades. Exactamente, y ya vamos a hablar de esas complicaciones, doctora, pero primero yo quiero que toquemos también un tema bastante interesante, porque ya hablamos del tipo de diabetes 1, tipo de diabetes 2, pero también existe una diabetes gestacional. Sí, sí. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, la diabetes gestacional, como su nombre lo indica,
única y exclusivamente aparece durante la gestación. Ok. Normalmente la mujer que tiene diabetes gestacional no tiene un historial de diabetes. ¿Ni antes ni después? No después, pero después tiende a aumentar el riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2. Ok. Entonces ahí también es el llamado a todas las mujeres en edad reproductiva a que antes de planear un embarazo consulten a su médico. ¿Por qué? Allá iba. Porque el sobrepeso, como lo veníamos comentando anteriormente, y la obesidad es un factor de riesgo. Y resulta que durante el embarazo hay muchas hormonas que se liberan y durante este proceso eso hace que la insulina, que es la encargada de guardar el azúcar, sea resistente. Y a medida que va pasando el tiempo en la gestación, se va aumentando la resistencia. Las mujeres empiezan a aumentar más de peso. Y el problema en la diabetes gestacional es que el niño, el feto, puede aumentar mucho de peso y en el momento del parto dificultar este proceso y puede sufrir, puede llegar hasta morir el bebé durante este momento. Entonces es importante evitarlo. El ginecólogo hoy en día es un médico perfectamente entrenado para medir precisamente, estar pendiente junto con el endocrino, mirar y tratar de que este niño no vaya a aumentar tanto de peso. Y si lo hizo, pues mirar otras vías para poder sacar como la cesárea. Entonces, esto es un proceso en el que tiene que haber un gran manejo multidisciplinario, donde está la nutricionista, donde está el ginecólogo, obstetra y está el endocrino. ¿Cómo puedo saber yo, doctora, si esto va a suceder? Porque pues simplemente uno queda en estado de embarazo, pero uno no sabe ni cuántos kilos se va a subir, si se va a comer más, o de pronto, no sé, yo soy mamá y a mí en mi caso, al contrario, no me daban muchas ganas de comer y al contrario, me puse flaquita los primeros meses. Y fue muy difícil subir de peso. Que es normal, es normal. Mira, todos los procesos que pasan en todos los seres humanos pasan por algo. Entonces, el primer trimestre es normal, no hay ganancia de peso, incluso hay baja porque la beta-gonadotrofina crónica, que es la hormona del embarazo, hace que tengamos de cierta manera una sensación de náuseas a medida que va aumentando. Y no tiene por qué, a ver, si yo no gano peso, no tiene por qué dar resistencia a la insulina. Pero a medida que va pasando el embarazo, es más alto el riesgo. Sí. Y existe una prueba que ya se logró detectar, que se hace de hace mucho tiempo, que es el test de O'Sullivan, que me recuerdo, pues todos nos la han hecho a la semana más o menos 28, 24, 28 de gestación. Esa prueba nos sirve para detectar si esta paciente va a llegar a desarrollar diabetes gestacional. Ahora, el llamado no es solamente a que vamos a esperar a que en la semana 24, 26 hagamos la prueba. Porque es que ya es elevada. El llamado es a que esta mujer que está en edad reproductiva, que está planeando un embarazo, consulte para poder detectar si tiene factores de riesgo que va a hacer que desarrolle una diabetes gestacional, como lo que decíamos, está en sobrepeso, es sedentaria, la mamá tuvo diabetes, de pronto hubo un embarazo anterior donde tuvo diabetes gestacional. Todo eso hace que el médico logre detectar si hay factores de riesgo y quizás podamos aplicar una prueba pre- y poscarga en las etapas tempranas del embarazo para mirar si la paciente de pronto ya venía prediabética. O incluso hay mujeres que tienen, por ejemplo, un síndrome que se llama el síndrome de ovario poliquístico. Es muy común cada vez en las niñas y generalmente es la consecuencia de una resistencia a la insulina. Y va a uno a hacer la historia clínica de esta niña y generalmente tiene antecedentes familiares de diabetes. Entonces, desde muy chiquita empezó a manifestar este cuadro de resistencia a la insulina que se va a ir aumentando a medida que pasan los años y que cuando llega el momento del embarazo quizás está acompañada de sobrepeso, tiene los signos claros de resistencia, de pronto hay un poco de vello, que es lo más típico de las niñas con ovario poliquístico, y van a desarrollar de pronto una diabetes gestacional. Entonces es muy importante, antes de que entre el embarazo, hacer una revisión cuidadosa. ¿Y cómo sería el cuidado de una mujer embarazada que está sufriendo esta diabetes gestacional? Siempre tiene que ir de la mano con una nutricionista. O sea, va la nutricionista, el obstetra y el endocrino. Y con el monitoreo de glucosa. El monitoreo de la glucosa nos va a ayudar junto con la dieta, el ejercicio. Aquí, dependiendo de los valores y dependiendo cómo logremos con solo dieta y ejercicio controlarlos, pues la dejaremos así, si cumplen unas metas. Si no, nos tocaría empezar insulina para poder evitar que la paciente se nos vaya a descompensar y evitar lo que hemos comentado, el crecimiento exagerado del bebé. Ok, bueno, importantísimo y realmente pues un poco
preocupante también todo lo que puede suceder. Y si seguimos hablando de las complicaciones, ya nos vamos a salir un poquito de las embarazadas, de esta diabetes gestacional. Hablemos un poco de una persona que tiene esta diabetes, que simplemente no la está controlando bien, porque muchas veces nos enteramos, ay, sí, me hicieron el diagnóstico, pero realmente no somos juiciosos, no nos tomamos los medicamentos que nos tenemos que tomar, seguimos comiendo como queremos, no hacemos ejercicio y simplemente pues se nos va a descontrolar un poco esto. ¿Cuáles serían esas posibles complicaciones, doctora? Bueno, aquí hay que tener dos conceptos, o sea, dividir las complicaciones en dos grupos. Uno, que es las complicaciones agudas, que pasan rápidamente. En el paciente diabético tipo 2, del que estamos hablando, este paciente se puede complicar agudamente por una infección urinaria. Puede llevarlo a una cetoacidosis o a un estado hiperosmolar, que son las complicaciones más agudas que pueden llegar a requerir una unidad cointensiva. Entonces, una simple infección, una neumonía. Ahora, por ejemplo, con lo de la pandemia y el COVID, la cantidad de pacientes que tuvieron una descompensación porque pues tuvieron el COVID, terminaron con cetoacidosis, terminaron la unidad cointensiva y esas eran una de las causales de muerte del paciente con diabetes. Ese era el temor de que el paciente diabético se pudiera descompensar porque una infección de esta los puede llevar a una cetoacidosis. Entonces es una complicación que nos toca manejarla rapidísimo, son, como su palabra lo indica, aguda, es de manejo instantáneo, rápido y para evitar una posible muerte en el paciente. Afortunadamente se puede manejar. Y existen las complicaciones crónicas que aparecen tardíamente, que el paciente no se da cuenta hasta que ya empezó a aparecer la enfermedad, la complicación. Esto yo les digo a mis pacientes, esto es como el maíz pira, va poquito, poquito, y cuando pam, 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 entonces es retinopatía, neuropatía, nefropatía, pero ¿a qué horas? Esto es una historia que viene desde que empezamos el diagnóstico de la enfermedad y no te lograste controlar. Por eso, desde el principio, al paciente hay que comprometerlo con los cambios en el estilo de vida. Dieta y ejercicio son el pilar fundamental para lograr un buen control. Eso va de la mano con educación. La educación, un paciente que sabe qué es su enfermedad, cómo se maneja, qué tiene que hacer él desde su punto de vista de paciente para poder lograr un control de la enfermedad, eso ayuda terriblemente a que el paciente se pueda controlar. Si el paciente desde un principio sabe qué es lo que tiene que hacer, no se descuida, porque como le digo, es una enfermedad que yo no me doy cuenta. Yo en el consultorio tengo en la sala de espera un paciente que tiene 400 y está tranquilo, otro 600 y no, otro que tiene, o sea, hay diferentes y pueden estar tranquilos. En la calle no, saber quién es diabético, porque el cuerpo se va acostumbrando. Bueno, pues hay que seguirle prestando atención y hay que visitar el médico frecuentemente, hay que estar pendiente de las manifestaciones de los síntomas en el cuerpo. Vamos a seguir aprendiendo sobre la diabetes, pero en un momento, porque nos vamos a ir a una pausa rápida y ya volvemos con todos ustedes aquí a Salud para Todos. Regreso, familia, con todos ustedes aquí a Salud para Todo, a esta hora hablando sobre la diabetes. Recuerden ustedes que los malos hábitos de consumo, el no hacer ejercicio, el sedentarismo, vivir en una ciudad tan caótica como lo es Bogotá y no tener ciertos cuidados y preocupaciones por nosotros, pues eso va a ayudarnos a afectar esta enfermedad como lo es la diabetes. También hay que prestarle muchísima atención si a nivel hereditario somos personas candidatos para esta enfermedad. Bueno, doctora, todavía hay mucha tela por cortar, todavía hay mucho por contarle a nuestros televidentes sobre esta enfermedad, pero yo sé que allá en casita se están preguntando cómo se puede controlar la enfermedad, porque ya sabemos que no tiene cura, pero tenemos que aprender a convivir con ella. Ok, como decía anteriormente, los cambios en el estilo de vida son el pilar fundamental. El paciente tiene que entender que lo que venía haciendo antes de su enfermedad, antes del diagnóstico, no está bien y hay que cambiar para poder seguir con un buen control y evitar así la aparición de complicaciones. Entonces, dieta y ejercicio son fundamental. Como les digo a mis pacientes, no negociable. Hay que hacer dieta y ejercicio. La dieta no es una dieta de hambre, no es una dieta costosa, no es una dieta terrible. Eso quería saberlo porque es que cuando a nosotros nos dicen dieta de una vez, uy, no,
yo no voy a poder hacer la dieta porque es que yo no puedo dejar de comer, porque es que me voy a morir de hambre. Pero sí puede que sea una palabra que cause mucho terror, podría ser, pero quiero saber, doctora, qué tipo de dieta o qué tipo de alimentación deberíamos tener cuando se tiene diabetes. La dieta tiene que ser balanceada, donde existan casi todos los grupos de alimentos, porque pues somos seres omnívoros, entonces podemos comer cualquier tipo de alimentos. ¿Con cuáles yo tengo que restringirme? Definitivamente con los dulces nos toca, porque mi cuerpo no alcanza a metabolizar, no alcanza a trabajar eso, y entonces no voy a poder manejar y se me van a subir los niveles de glucosa. Entonces el dulce, llámese miel, panela, caña de azúcar, lo que sea, natural, no natural, es mejor no utilizarlo. Ok. De pronto, doctora, perdón, interrumpo yo acá, cuando se utilizan estos endulzantes, stevia, ¿es mejor no? Pues realmente lo mejor es no utilizar ningún tipo, acostumbrar al cuerpo a consumir el café rico sin azúcar, así puede disfrutar mejor el sabor. Okay. Pero lo puede hacer. Hay muchos postres que tienen, esta industria tiene muchas indicaciones para hacer postres y ponqués y demás, y pues lo podría hacer si el paciente definitivamente no puede consumir el dulce. El carbohidrato, que es la harina que conocemos, es también muy difícil de manejar. El cuerpo que tiene con diabetes es muy difícil manejar ese tipo de alimento, entonces se disminuye su cantidad. Entonces hay que empezar a contar carbohidratos. Entonces eso lo hacemos, el conteo de carbohidratos lo hacemos en una población especial, como los niños como diabéticos tipo 1, algunos tipo 2, donde se necesita calcular cuánto estoy comiendo para poder colocarme la dosis de insulina. Okay. Y lo que más se recomienda es pues consuma un carbohidrato al desayuno, un carbohidrato al almuerzo y si acaso un carbohidrato dependiendo del peso, porque si yo quiero bajarlo de peso pues no voy a poder bajar si como tantas harinas al día y mi control de glicemia tampoco lo va a poder lograr. Pues necesito mezclarlo con mucha verdura, ya sea verdura o ensalada y una proteína. Una pregunta, doctora. Sabemos que el carbohidrato pues es como una fuente vital, como rápida de gasolinita para el cuerpo, energía. Una persona que de pronto está haciendo una dieta o está haciendo una restricción en el consumo de carbohidratos, ¿de pronto no se nos descompensa? Por eso le recomendamos así sea una harina al desayuno y una harina al almuerzo. Okay. ¿Cuál es digamos que el secreto que tienen las nutricionistas? Es combinarlo con fibra, de tal manera que el carbohidrato no se absorbe tan rápido. Entonces la arepa de maíz puede ser, el arroz con la ensalada, o papa con ensalada, para que el paciente, porque somos conscientes de que necesita el carbohidrato. Doctora, aquí se me estaba pasando algo también importante. Ya habíamos avanzado el tema del azúcar, pero la glucosa que hay en las frutas, ¿pueden consumir frutas o no? Ese azúcar se llama fructosa. Okay. Y se puede. ¿Qué pasa con las frutas? Las frutas también son fuente de vitaminas, tienen fibra y son necesarias para todo ser humano. Se negocia, entonces consumas la fruta, consuma fruta en porciones pequeñas, no la mezcles, no la tomes en jugo, pero puedes consumirla. ¿Por qué no en jugo? Porque es que tú no te tomamos el jugo de una naranja, sino de 3, entonces ya el aporte de calorías va a ser más alto. Entonces se le recomienda, no tomes el jugo, toma agua o consume limonada sin azúcar y más bien la fruta guárdala para la media mañana, para el desayuno, de pronto al almuerzo o media tarde, porciones pequeñas. Y entre más verdecita o inmadura la fruta, mejor, menos fructosa va a tener. Ok, excelente. Pero sí, la idea es que coma fruta porque pues sí, pues, es necesario, vitaminas, bueno, tiene fibra y tiene más. Sí, bueno, doctora, entonces ya hablamos sobre el azúcar, ya hablamos sobre los carbohidratos. ¿Qué nos queda por ahí faltando en esta dieta? Mucho líquido, consumir bastante líquido, agua es importante. Como digo, puede ser agua, limonada, puede tomar agüita aromática, consumir lácteos, ojalá quesos más maduros, el yogur griego sin azúcar. Como les digo, lo importante es saber combinar y algo que ya que estamos hablando del manejo hay que individualizar. Cada día, digamos, o cada año nosotros hacemos, bueno, a nivel mundial se hace como una revaloración y dice, a ver, ¿qué se puede cambiar en el manejo
y cada vez se llega a la conclusión de que hay que individualizar al paciente. Sí. ¿Sí? El paciente no lo podemos manejar todos, glibenclamida, todos metformina, porque tienen la misma enfermedad, sino hay unos delgados, otros gordos, otros viven solos, otros son muy ancianos, el otro es muy joven, tienen otras patologías que también hacen que los medicamentos que vamos a combinar o el tipo de estilo de vida que le vamos a recomendar cambie. Entonces hay que individualizar y además las metas que yo me voy a trazar para el tratamiento del paciente también van cambiando dependiendo de la condición y de la edad del paciente. Ok, bueno doctora, algo importante y es lo que siempre recomendamos aquí en nuestro programa y es la prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir y para no llegar a una diabetes? Identificar factores de riesgo, que ya los hemos hablado, y actuar para evitar que esos factores de riesgo sigan avanzando. Entonces, bueno, yo no puedo modificar ni la edad, ni mi herencia, pero yo puedo modificar mi estilo de vida. Entonces, tengo que cambiar mi estilo de vida y si ya logro que a pesar de cambiar mi estilo de vida, definitivamente mis niveles de glucosa siguen subiendo y antes de que yo desarrolle mi diabetes, pues asisto al médico y el médico podrá recetar algún medicamento que le pueda ayudar a mejorar esta progresión. Hoy en día hay muchos de esos. Bueno, doctora, ¿qué relación tiene la diabetes con los infartos? Muchísima. Como les comentaba, la diabetes lleva complicaciones crónicas y lamentablemente la principal causa de muerte en el paciente con diabetes es la enfermedad cardiovascular, el infarto. ¿Qué pasa? Cuando los niveles de glucosa pasan un umbral que son más de 180 en nuestro torrente sanguíneo, vasos sanguíneos tenemos a todo nivel y resulta que esa cantidad de glucosa que está en nuestro torrente sanguíneo se convierte casi como en una sustancia inflamatoria, o sea, va como yo les digo a mis pacientes, como pelando por dentro las arterias y hace que esas arterias con la grasa que va acompañada de tener el azúcar alto, que es la dislipidemia, eso hace que la grasa mala se vaya depositando adentro de las arterias y va cerrando el vaso, como cuando es la tubería del agua que se va cerrando, se va obstruyendo y ocurre el infarto o ocurre la trombosis. Entonces, el llamado es que el paciente con diabetes tenga sus niveles normales de glucosa para evitar este proceso adicional, tenga vigilados sus lípidos para tratarlo y evitar que esa placa de ateroma que nosotros llamamos se vaya creciendo o de pronto se rompa y forme el coágulo. Y a nosotros como médicos hacer prevención, mínimo cada año mirar todo su chequeo cardiológico, un electrocardiograma como mínimo para mirar si el paciente se infartó o no, porque tristemente los diabéticos a veces no se dan ni cuenta que se infartaron. Y uno va a ver el electro y ya se infartó, ¿pero a qué horas? No, un día que me dio de pronto un dolor en la mandíbula, que son también manifestaciones atípicas que presenta un paciente cuando tiene enfermedad coronaria y diabetes. No es lo mismo que un paciente normal, que el típico dolor que muestran que no, pueden tener un dolor en la boca del estómago y pensar que es una gastritis, o tener un dolor en la mandíbula y pensar que es algo en las muelitas. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Preocupante y alarmante este tema. Bueno, doctora, también nos estaba mencionando algo importante, era cuando se tapan como esas venas, esas arterias, y lo he visto en varios casos muy cercanos, por ejemplo, que se tapan las arterias de las piernas. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, igual que con el corazón. Entonces, así como se tapa el corazón, se tapan las carótidas, se tapa todo para desarrollar, también en los miembros inferiores. Son arterias de mayor tamaño, entonces a veces dan más espera. Por eso es importante la valoración mínimo cada año de sus pies, de cómo está la coloración, cómo están las uñas, cómo está el pulso. Hay exámenes especiales que nos pueden ayudar a mirar cómo está todo el territorio arterial de los miembros inferiores. Doctora, cuando decimos cómo están las uñas es porque se puede presentar cambia la coloración. Es muy importante, por eso la semiología, que el médico aprenda a determinar si estas uñas sostienen hongos o son que se están volviendo muy gruesas porque hay una pérdida de la irrigación. ¿Y qué tan cierto es que una persona con diabetes produce o se puede producir más hongos en las uñas de los pies? Digamos que lo hace más susceptible a tener. Por eso hay que tenerlo que tenga mucho cuidado. El cuidado de los pies es un capítulo aparte del paciente con diabetes y de hecho nosotros en la asociación tenemos una clínica que es única para el manejo del paciente con pie diabético.
y empezamos ahí con la prevención, o sea, aprender a cuidarse sus piecitos, a los famosos pedicure que se hacen en cualquier lado. Sí, porque doctora, creo, y me corrige si de pronto estoy mal, una persona con diabetes y tiene una herida, es más demorado que vaya a curar y puede ser peligroso, ¿no? Tristemente, que se infecte. Tristemente tenemos pacientes que cualquier herida en el pie, hay muchos pacientes que van perdiendo la sensibilidad, entonces salen descalzos, incluso pisan puntillas, piedras, bueno, y no se dan cuenta cuando tienen la herida, cuando empiezan a formarse, cuando ya una vez está infectado y lamentablemente empieza la herida, se ve pequeña, pero por dentro está muy comprometido el paciente. Entonces el llamado es al cuidado importante de los pies, a revisarse los pies por la mañana, a revisarse los pies por la noche. Ok, bueno, importante tomar en cuenta todas estas recomendaciones que nos está haciendo el día de hoy la doctora María del Pilar Chacón, que nos acompaña aquí en Salud para Todos. Nos vamos rápidamente a una pausa y ya regresamos con nuestro último bloque o segmento aquí en Salud para Todos. Ya volvemos. Recuerden que hoy nos está acompañando la doctora María del Pilar Chacón. Ella es directora médica de la Asociación Colombiana de Diabetes, médico endocrinólogo, internista, especialista en diabetes. Doctora María del Pilar, pues es un placer tenerla el día de hoy aquí y por supuesto enterarnos, saber y que nos pueda dar un poquito de esta información tan valiosa para todos los televidentes, para todos los que están allí en casa. Les recuerdo que ustedes nos pueden hacer preguntas ahí a través de redes sociales y vamos a estar muy pendientes y vamos a empezar a responder esas preguntas. Doctora, ¿la disfunción eréctil en los caballeros tiene alguna relación con la diabetes? Sí, señora, muy frecuente. Como sabemos, el pene es un órgano que está muy rico, muy vascularizado. Y como les había hecho el comentario anteriormente, la grasa, la arteriosclerosis va llegando a todo nivel. Entonces, y como sabemos, la erección siempre es cuando hay un aumento del flujo sanguíneo. Y si no hay un aumento del flujo sanguíneo, pues la erección va a ser muy precaria. Entonces, por eso es importante el adecuado control. Adicional, tiene un problema de neuropatía, porque va vaso, nervio, y el nervio también empieza a deteriorarse, entonces eso lleva a la disfunción eréctil. Entonces ese es un llamado importante. Para un buen control. Sí, señor, para los caballeros. Bueno, a raíz de esta pregunta, doctora, me empiezan a llegar varias preguntas aquí a través de las redes sociales y me preguntan que si un caballero que tiene diabetes, que está sufriendo esta disfunción eréctil, puede consumir, en este caso, pastillas o algo para potencializar. Ok, ahí es importante que le consulte al médico, porque el médico primero tiene que valorar el estado en el que se encuentra la enfermedad, si está controlado o no está controlada la diabetes. Segundo, descartar que no tenga complicaciones crónicas como una enfermedad cardiovascular que no se ha dado cuenta o que no tenga como conocido. Tercero, hay que buscar otras causas de esta disfunción, un problema hormonal, un tumor hipoficiario, etc. Entonces, es muy importante, antes de formularse, primero identificar todos estos temas para poder descartarlo. Una vez el paciente ya se descartó que tenga enfermedad coronaria, que de pronto es una persona joven, que no tiene ninguna patología como un hipotiroidismo o tenga un tumor hipoficiario, entonces podría llegar a tomar este tipo de medicamentos que lo que va a llevar es a producir una vasodilatación y mejorar la erección. Pero siempre hay que tener precaución porque produce lo que nosotros decimos robo coronario. Todo el sangrado va para acá y puede afectar nuestro corazón. Entonces hay que estar seguros de que nuestro corazón está bien. Importante primero ir al médico y buscar esta orientación con una persona que realmente sabe del tema y pues que nos puede decir qué está bien y qué está mal. Doctora, los anticonceptivos, ¿una mujer que tiene diabetes puede consumir anticonceptivos? Como todo hay que individualizar. Entonces, digamos, es importante que la paciente planifique. Hay varios métodos de planificación. Va a escogerse dependiendo de las características, por ejemplo, si tiene mucho sobrepeso, si es hipertensa, si tiene dislipidemia, pues un anticonceptivo oral sería como menos indicado, para eso está los dispositivos intrauterino, o de pronto el Pomerol si ya tuvo muchos hijos, o sea, depende, hay que individualizar. Entonces, pues la invitación es a que vaya al ginecólogo para que le ayude con esa planificación. Ok, bueno doctora, por aquí hay otra pregunta que dice, quienes tomamos pastillas para controlar la diabetes, ¿en algún momento vamos a necesitar insulina? Sí y no, depende de su cuidado.
La diabetes como les digo, es progresiva la diabetes tipo 2 y al principio de la enfermedad hay producción de insulina y de hecho los medicamentos funcionan con eso, con la insulina que yo produzco, pues hace que actúen mejor. Si yo le doy un buen uso, si no hago que mi páncreas exagere en la producción de insulina, me cuido mucho con la diabetes, con la dieta, con el ejercicio, pues voy a tener una diabetes muy controladita y quizás no lo necesite. Okay. Pero sí he tenido muchas hospitalizaciones, no soy juicioso, no me controlo, mi pobre páncreas está que produce, pero al fin no hay un buen control. Quizás yo tenga que recibir insulina a futuro. Entonces depende del cuidado que él tenga. Ok, bueno doctora, por aquí también otra pregunta interesante y es que si un paciente con diabetes puede consumir alcohol, de pronto tomarse una cerveza de vez en cuando. Sí, podría hacerlo, pero también tiene que tener en cuenta que el alcohol, primero, es hepatotóxico, o sea, es tóxico, es una sustancia que no es para nada buena para, digamos, si ya tiene un hígado per se malo. El hígado en el paciente con diabetes es un hígado que está, entre comillas, cargado, como dicen en el ambor popular. Sí. Es un hígado que nosotros lo denominamos hígado graso. Hay mucha grasa metida ahí en el hígado y lleva per se un proceso inflamatorio. Entonces le metemos alcohol, pues vamos a acelerar ese proceso. Tener en cuenta que el alcohol, cuando se exagera en el consumo, puede llegar a producir hipoglicemia. Y hay pacientes que han tenido hipoglicemia después de una parranda con mucho alcohol. Entonces tienen que tener cuidado al consumir alcohol, consumir también alimento y chequearse la glucosa antes de acostarse. Ok, bueno, ahí están las respuestas para nuestros televidentes que nos escriben a través de las diferentes redes sociales. Recuerden en Instagram, @teleamigatv y en Facebook y Twitter como Teleamiga. Doctora, quiero que hablemos un poco, porque yo sé que nuestros televidentes también quieren conocer un poco más sobre la Asociación Colombiana de Diabetes. ¿Cuál es la principal función de esta asociación? Bueno, la asociación es una entidad sin ánimo de lucro, es una entidad que está para el servicio de todos los pacientes con diabetes. Atendemos de todo tipo de diabetes los profesionales, el manejo que se caracteriza de la asociación es que es un manejo multidisciplinario. Todos manejamos el mismo idioma, está la nutricionista, psicología, los especialistas, cuidado de pie, educadores, que para nosotros es el pilar fundamental. Estamos convencidos que un paciente bien educado es un paciente que va a mejorar y va a tener un excelente control glucémico. Entonces nosotros nuestra filosofía siempre es educar al paciente desde que llega. Ok, ¿y qué se está haciendo allí desde la asociación para promover esta educación de los pacientes y pues para dejar a un lado pues como el desconocimiento y todos los factores de riesgo y todas las complicaciones que tiene la diabetes? Nosotros desde hace muchos años educamos, hacemos cursos educativos, inicialmente eran presenciales, ahora hacemos virtuales, bueno, hacemos de todos los cursos. En nuestra página también hacemos pequeños videos informativos sobre la enfermedad. Constantemente estamos haciendo también educación presencial para pacientes, como le decimos, no solamente nuestra labor es educar al paciente, sino al médico que está en primera fila, el médico general que tiene el primer contacto con el paciente y que quizás dependemos de él para que el paciente no se vaya a complicar. Entonces, porque la diabetes no es una enfermedad que se pueda aprender en 6 meses, es una enfermedad que necesita mucho estudio. Entonces, nuestra misión es enseñarle a los médicos generales, a los especialistas, a los familiares para que aprendan a manejar la enfermedad. Y hacemos educación para educadores de diabetes, educamos en diabetes y a pacientes. Doctora, ¿quiénes pueden acceder a esta asociación? Todos los pacientes, es particular, todos los pacientes que estén interesados en saber sobre la enfermedad, en saber si tienen o no tienen factores de riesgo o quizás ya son diabéticos y quieren tener un mejor control, allá con muchísimo gusto los esperamos. Doctora, ¿cómo podemos hacer para tener un poco más de información, de pronto página web? Claro, nosotros tenemos Instagram, sí, asodiabetes.org, tenemos en Facebook también asodiabetes. Sí, señora. Y tenemos la página web de asodiabetes.org.
Bueno, ahí creo que están rotando en pantalla estas redes sociales y esta página web para que todos nuestros televidentes vayan y por supuesto visiten, conozcan un poco más, busquen la información que requieren, la información necesaria y recuerden que todos pueden acceder a esta Asociación Colombiana de Diabetes. Doctora, así vamos dándole como por terminado nuestro programa, ya vamos cerrando, pero quiero que le brindemos esas últimas recomendaciones a nuestros televidentes que nos están viendo, que están allá en casa, que se interesaron muchísimo y se sintieron identificados con el tema. Bueno, la diabetes es una enfermedad que cuando la diagnostican muchas personas piensan que es catastrófica, ¿no? La invitación es a que no se asusten y que hay que detectarla a tiempo. Cuando uno algo conoce, cuando conoce alguna cosa, le quita el miedo a la enfermedad o a cualquier otro objetivo, otra palabra, otra cosa que nos llegue a pasar. Entonces, lo importante es conocer sobre la enfermedad, se puede manejar, podemos evitar las complicaciones, podemos evitar una muerte prematura. Es aprender sobre la enfermedad, llenarse de mucho conocimiento y con eso podemos lograr un mejor futuro de esta enfermedad. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por toda esta información, gracias por su compañía aquí en Salud para Todo. A ustedes por la invitación, gracias. Les recuerdo que hoy nos acompañó la doctora María del Pilar Chacón, directora médica de la Asociación Colombiana de Diabetes, médico endocrinólogo, internista, especialista en diabetes. A todos ustedes también muchísimas gracias por su compañía, gracias por cumplir la cita y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Salud para Todo. Hasta pronto.